Un día después de que el Parlamento aprobara a pedido del Poder Ejecutivo la eliminación del IVA al pan y los fideos por 30 días, el Frente Amplio presentó un paquete de medidas económicas de fondo para frenar la inflación y mejorar los ingresos de los hogares. El planteo de la oposición se suma a los reclamos surgidos dentro de la propia coalición de gobierno. Tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto consideran insuficientes las acciones tomadas con respecto al tema de precios. A los planteos políticos se suman reclamos de organizaciones sociales y sindicales sobre el aumento de la pobreza y la distribución de la riqueza durante los 2 años que lleva el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo con un mediodía que se presenta a esta hora con cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas, y va a seguir así, según lo está diciendo Inumet, por estas horas, con periodos de cielo claro y con una máxima de 25 grados. Tenemos a esta hora 24 grados y les vamos contando algunos de los informaciones, de los datos que tenemos del Centro de Gestión de Movilidad en Avenida del Libertador, entre Valparaíso y Pozos del Rey. Afectación de media calzada, va a estar así hasta las 4 de la tarde, obras que finalizan mañana. Y en Garibaldi, entre Luis Alberto Zurraco y Montecaseros, también hay afectación de media calzada, horario de trabajo hasta las 5 de la tarde. La finalización de las obras también está previsto para la próxima jornada. Ahora compartimos los principales titulares. Presentó un proyecto de ley para crear el delito de prevaricato de funcionarios públicos que apunta a la responsabilidad penal de fiscales y jueces ante eventuales abusos. Adolescente víctima de violación en fiesta organizada por el Partido Nacional declaró en fiscalía y reconoció a algunos de los acusados. La Intendencia de Montevideo entrega a esta hora capas protectoras contra la lluvia a cuidacoches registrados en la comuna. Sindicato Médico del Uruguay analiza en asamblea avances logrados en la negociación sobre futuro laboral de exprofesionales de Casa de Galicia. El gobierno argentino aumentó un 50% los subsidios a la canasta básica de alimentos frente a la elevada inflación que sufre el país. Recibimos ahora al primer móvil del informativo. Es el caso de Eduardo Delgado, que está aquí cerquita en la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina. Así es, estoy en la sala Ernesto de los Campos de la Intendencia de Montevideo, donde hace apenas unos segundos comenzó la entrega de capas de lluvia con logo y número para los cuidadores y cuidadoras de vehículos en las calles de Montevideo. Esta entrega la hace la Intendencia e implica que son a personas que están registradas. El registro además genera que las personas tengan una formación en la tarea que realizan. Está previsto que en esta actividad hable la Intendenta Carolina Cose, así que en minutos volvemos con esta actividad desde aquí. Muchas gracias, Eduardo. El otro móvil está a cargo de nuestro compañero Mauricio Pérez. Buen mediodía para ti, Mauricio. Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Nosotros estamos frente a la sede de la Fiscalía Penal. Como veíamos en titulares, Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley para crear la figura del delito de prevaricato de funcionarios públicos, particularmente referido a eventuales irregularidades de fiscales y jueces en la acción penal, en la acción judicial. En instantes estamos con las primeras repercusiones de esta situación. Muchas gracias, Mauricio. Les contamos, entre tanto, que la bancada de senadores del Frente Amplio está trabajando en un documento con 10 medidas económicas para mitigar los impactos de la inflación. La principal es la recuperación de la pérdida de ingresos en salarios y jubilaciones, convocando a un consejo de salarios con ese fin. El borrador del documento señala que la situación no da para más y las medidas impulsadas por el gobierno son apenas parches que pretenden alivianar una situación como si esta fuera coyuntural, cuando en realidad no lo es. Digamos las cosas como son. Desde hace 2 años viene deteriorándose el nivel de vida de los uruguayos. Tanto el aumento descontrolado de los combustibles como la inflación no nacieron a partir de la guerra de Ucrania. Y agrega que el Estado debe generar medidas para ir saliendo de esta crisis.
La principal medida para mejorar las condiciones de vida es recuperar la pérdida de ingresos de los trabajadores y jubilados verificada en los últimos 2 años mediante la convocatoria de consejos de salarios con pautas que incluyan la recuperación del sector y otorgar aumentos especiales para funcionarios públicos y pasividades, señala el documento. En particular, otorgar aumentos diferenciales para los trabajadores rurales de aquellos sectores que tuvieron un desempeño extraordinario en el último año con ganancias extraordinarias debido al alto precio de su producción. Y tras las últimas cifras de inflación conocidas, desde el PIT-CNT se está alertando que el gobierno se aleja de su promesa de que no haya pérdida salarial y reclama medidas para que esto se concrete. Cada año que pasa, cada informe de la inflación se aleja la promesa electoral del gobierno de que no haya pérdida salarial. Hoy llevamos un 6% de pérdida salarial y no se ve que haya a corto plazo una recuperación de la misma. La cláusula de gatillo empieza a correr del año 2023, desde el año que viene. Todo lo acumulado, el 6% que tenemos más la pérdida de este año, no está prevista cómo se va a recuperar y el Poder Ejecutivo aún no han convocado para empezar a trabajar cómo se va a recuperar o plantear que no lo va a hacer. ¿Cómo va a ser? ¿Intentar adelantar las instancias de recuperación salarial? Es un planteo que se puede hacer, estamos trabajando y estudiando de cara a cuando nos convoquen. El gobierno quedó convocar para los primeros días de abril, aún todavía no hemos sido convocados a ninguna negociación. ¿Ustedes creen que la administración Lacalle Pou tiene interés de revertir esta situación de salario real? Hasta el día de hoy no lo ha demostrado. Pereira dijo que en una etapa de rendición de cuentas y de consejo de salarios como la que se da en estos momentos, hay movilizaciones por parte de los sindicatos y si el gobierno no cumple con sus promesas habrá más movilizaciones. Y el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT afirma que los datos de pobreza difundidos por el gobierno sobre el primer semestre del 2021 fueron parciales y carecieron de rigurosidad técnica. El saldo al cierre del 2021 respecto a los datos registrados al cierre del 2019 es del entorno de 66.000 personas pobres más, destaca el instituto. Los datos que finalmente terminan cerrando el 2021 siguen mostrando una diferencia negativa desde el punto de vista normativo, o sea, un aumento de la pobreza con respecto a los datos prepandemia y previo al comienzo de la administración, de un aumento de un 1,8% de la pobreza con respecto a la cifra 2019. Si bien nosotros vivimos durante el 2021 un aumento de un 2,8%, casi 100.000 nuevas personas por debajo de la línea de pobreza, lo cual implica que en 2021 recuperamos cierto trecho con respecto a ese valor fue un dato extremo en un escenario de caída general de los niveles de actividad, de empleo, de retracción económica. Durante 2021, habiendo recuperado casi completamente los niveles de ocupación y de actividad y con crecimiento del PBI, se sigue manteniendo casi 66.000 personas más por debajo de la línea de pobreza en comparación con 2019, lo cual indica que las políticas públicas fueron insuficientes para contener la caída de personas, de uruguayos y uruguayas en la pobreza en un contexto de retracción económica, pero también continúan siendo insuficientes en un contexto de recuperación económica. Vamos a otros temas. La Fiscalía está avanzando en la investigación sobre la violación grupal que se realizó en una fiesta organizada por la Juventud del Partido Nacional. El fiscal Santiago Pion interrogó a la víctima que identificó a algunos de los abusadores. El testimonio de la víctima y de su madre, la Fiscalía tiene previsto interrogar en los próximos días a los testigos y a los organizadores del evento. Además, el fiscal recibió de parte del Partido Nacional la lista con todos los asistentes, que superan las 400 personas, pero no se descarta que hayan ingresado personas por fuera de la lista. Además, se está haciendo el relevamiento de las cámaras de seguridad del establecimiento y se aguarda el resultado de diversas pericias forenses, dijeron fuentes de Fiscalía a MBD Noticias. Los hechos ocurrieron el sábado 2 en la Chacra San Francisco del Paso de la Arena, propiedad del dirigente herrerista Sergio Del Pino, suplente de la senadora Gloria Rodríguez, quien fue el organizador del evento. Según el testimonio de la madre, la adolescente de 16 años se desvaneció mientras buscaba a un amigo y fue trasladada al Centro Coordinador del Cerro, a donde llegó con convulsiones. De allí fue derivada al Hospital Pereira Rosell y más tarde recibió asistencia en la Asociación Española.
La joven aseguró a la ginecóloga que estaba alcoholizada y que perdió el conocimiento y relató que fue abusada sexualmente dentro de uno de los baños. La médica diagnosticó sospecha de abuso sexual con lesión a nivel genital. Volvemos a la Intendencia de Montevideo. A esta hora está hablando la intendenta Carolina Cose en un acto de entrega a capas protectoras a Cuidacoches. Vamos para allí. Pero si vamos a esperar a lograr todo de entrada, no vamos a hacer nada. Por algo hay que empezar. Estamos empezando por esto y después vamos a seguir. Y vamos a ir de a poco en la medida que podamos, porque hay muchas cosas que tenemos que atender en Montevideo. No hay solo esto, muchas, pero queremos atenderlas todas. No nos vamos a lavar las manos. Muchas gracias. Otros temas. Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley para crear el delito de prevaricato de funcionarios públicos. El texto apunta a la responsabilidad penal de fiscales y jueces ante eventuales abusos en su accionar. El proyecto profundiza las críticas realizadas por Cabildo Abierto al accionar de la Fiscalía General de la Nación y de los fiscales. En este sentido, la exposición de motivos argumenta que el nuevo Código del Proceso Penal devino en una acumulación de poder en manos de la Fiscalía y que en los últimos tiempos, no con poca frecuencia, se produjeron casos de desbordes de autoridad en las investigaciones. Cabildo considera que para evitar los abusos de los fiscales en la persecución penal, por tanto, resulta necesario construir un sistema que contenga estos desbordes y que castigue prácticas como la preparación de testigos o la extorsión de los indagados durante la investigación preliminar. De esta forma, el proyecto presenta 6 artículos donde se crea un conjunto de delitos como el de persecución penal ilícita, que castiga al fiscal que intencionalmente persiga a una persona inocente o a la cual no le corresponda sanción penal, y el de ocultamiento de pruebas. También se crea el delito de incumplimiento de obligación de investigar para sancionar al fiscal que, conociendo hechos de apariencia delictiva, decida no investigarlos, y el de dictado de resolución injusta, que apunta contra los jueces que a sabiendas dictara una resolución penal o no penal contraria a derecho. Estos delitos tendrían penas de 5 meses de prisión a 7 años de penitenciaría, así como penas adicionales de multa y de inhabilitación para desempeñar cargos públicos. Volvemos al móvil con Mauricio Pérez para ampliar esta información. Adelante, Mauricio. Así es, Rosina. Recién teníamos cuáles son los lineamientos centrales del proyecto presentado con Cabildo Abierto y ahora tenemos las primeras repercusiones. Para eso estamos con William Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, a quien agradecemos por estos minutos con MBD Noticias, y consultarlo sobre cuáles son las primeras valoraciones que se hacen de este proyecto que se presentó. Lo primero que lo recibimos fue con desconcierto en el sentido del tenor del proyecto, más allá de que había una idea, estaba rondando esta situación de que algún sector político tenía esta idea de presentar algunas normas relativas a la función de los fiscales y cuestiones penales respecto de eso, que hago el paréntesis y vale aclararle a la población que los fiscales a la hora de trabajar están sometidos a responsabilidad administrativa, civil y penal. Hay delitos pertenecientes a la función pública que si los fiscales se equivocan pueden cometerlos, ya vigentes hoy en el Código Penal y en la normativa que está vigente en nuestro país. Sin perjuicio de esto, vemos esta variedad de artículos y de tipificaciones penales bastante irrisorias, podríamos decir, y cuando lo vemos, inmediatamente, para no darnos manija entre el colectivo, pensamos en trasladarlo bueno a lo que es los colegas de la Federación Latinoamericana de Fiscales, a ver qué impresión tenían primaria de esta situación. Obviamente la perspectiva de los colegas fue totalmente contraria a esto, se vieron sorprendidos, es más, preocupados por el tenor de la normativa proyectada. Algunos colegas decían que es una forma de intimidar a los fiscales, una forma de
no reconocer lo que es la función de los fiscales, cómo funciona el acusatorio adversarial, en fin. ¿Decir que ya está presentado a nivel internacional este proyecto como proyecto de ley? ¿Ya ustedes lo presentaron ante la Federación Latinoamericana? Nosotros efectivamente lo trasladamos a los efectos de recibir las impresiones de los colegas, y la devolución era esa. Inclusive uno de los colegas, el secretario de Relaciones Exteriores de la Federación Latinoamericana de Fiscales, significaba que el proyecto se daba de bruces con algunas proyecciones realizadas por el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Sociales, y también con una recomendación, con una interpretación realizada sobre lo que es la tarea judicial y la tarea fiscal, sobre que el proyectar penalizaciones para estos funcionarios que tienen a su cargo la investigación penal y el juzgar los delitos era una manera de atentar contra la independencia de estos funcionarios. Entonces, no solo la legislación proyectada no tiene su razón de ser en lo que sucede en la realidad, sino que además podría atentar contra normativa internacional al respecto. ¿Y qué efectos puede tener este proyecto en el actuar de los fiscales en un futuro? Pensemos que, según cómo está el proyecto, si un fiscal imputa, puede terminar el fiscal mismo responsabilizado penalmente por realizar una imputación. Entonces, lo que esto coadyuva es a los efectos de la posibilidad, o colide con la posibilidad de que el Estado sea eficiente en imputar delitos, en lograr condenas cuando hay personas que cometen delitos, porque siempre el fiscal va a tener esa espada de Damocles de si el día de mañana hay que pedir un sobreseimiento sobre una imputación que se hizo, o si el juez absuelve, algo normal en todo sistema de justicia, ese fiscal puede llegar a responder penalmente por esa situación. Es algo que no tiene ningún sentido. Espada de Damocles si imputa y es absuelto, pero también si no imputa. Encima tiene en otra de las proyecciones, tiene esa situación que si el fiscal en conocimiento de un delito no realiza la imputación, puede ser sometido a responsabilidad penal. Eso se da de bruces con lo que establece el Código de Procedimiento Penal respecto de la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad, y no tiene en cuenta que el Estado no tiene la capacidad de recursos para intervenir en todos los delitos que suceden. En vez de pensar los representantes en dotar a la Fiscalía de la fortaleza y de los recursos necesarios para abarcar más delitos de los que se imputan hoy, están pensando en normativas que afectan la tarea de los fiscales y la posibilidad de tener éxito en esas investigaciones. Lo vemos como un contrasentido si lo que se pretende es ir en contra de la impunidad, es lograr más imputaciones, es lograr más responsabilizaciones y condenas. William Rosa, presidente de la Asociación Fiscal del Uruguay, gracias por estos minutos con MBD Noticias. Rosina, volvemos con ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Otros temas: la coalición multicolor de la Junta Departamental de Montevideo propuso al oficialismo que los vecinos beneficiados por las obras de saneamiento suban de 2.000 a 20.000. Desde el oficialismo se asegura que no es cierto que las obras previstas vayan a beneficiar solo a 2.000 personas. A grandes rasgos, lo que se plantea es de aumentar la población a la que se pretende sanear. El préstamo inicial, según lo dice el mismo documento, se hacían arreglos generales en la red de saneamiento y luego se extendía de las 80.000 personas que estaban previstas para sanear en este quinquenio, se extendía a 2.200 personas, que se les generaba un nuevo saneamiento, ¿verdad? 2.200 vecinos que no tenían saneamiento. Con este nuevo préstamo, de parte de la Intendencia se pretendía hacerle llegar. Al principio de la negociación, la Intendencia solo tenía 12,5 millones como contrapartida, que eran parte del préstamo. Luego de estas primeras negociaciones, la Intendencia vuelve a hacer una apuesta en más y apuesta 12 millones más de fondos propios. Ahí llegamos casi a una inversión de 100 millones. Entonces, en esa inversión, en ese proyecto, no es solamente saneamiento. El saneamiento es parte del Plan General de Saneamiento que llega hasta el 2050. Entonces, tampoco es cierto que llegara solamente a 2.000 personas y demás,
Porque, ¿qué pasa? Nosotros teníamos, sí, identificadas 3 zonas. La Intendencia tenía 3 zonas en donde es urgente el saneamiento. Momento de hacer la pausa y a la vuelta les vamos a contar cómo vienen las negociaciones de médicas y médicos de Casa de Galicia en el marco de los consejos de salarios. Segundo bloque de MVD Noticias, seguimos en el informativo con 25 grados a esta hora y volvemos a la Intendencia de Montevideo. Eduardo, adelante. Así es, Rosina, como decíamos hace minutos, entrega de capas de lluvia a trabajadores y trabajadores que cuidan vehículos en las calles de Montevideo. Y estamos justamente con Graciela Rodríguez, presidenta del sindicato. Graciela, a ver si estoy bien rumbeado respecto a lo que te voy a consultar. Esto se entiende como un primer paso en el trabajo entre la Intendencia y los cuidadores de vehículos. Es verdad, es verdad. Esto es la puerta que se empezó a abrir para pedir más cosas, para ver si podemos llegar a lograr varias cosas más, porque el cuidacoche no tiene nada, no tiene respaldo absolutamente de nada, ¿verdad? Ya para empezar no tenemos sueldo. Segundo, no se puede exigir que te den, ¿verdad? Que nos encontramos desamparados porque no hay una persona en el mundo que no merezca tener una retribución por hacer algo, ¿te das cuenta? Mal, bien, regular, estamos haciendo algo y muchas veces estamos ayudando a personas que nos piden un favor o que les cuidamos la casa, les barremos la vereda, hay un montón de cosas. Porque además del tema, obviamente, salarial, ¿no?, de los ingresos, también pienso en medidas, por ejemplo, como el tema de más baños públicos. Más baños públicos, eso es una base fundamental. Además de más baños públicos, queríamos también, ¿cómo es que se llama? Bueno, que nos dejen, a ver si podemos cobrar nosotros el tarifado, ¿tá? Por una mínima retribución. Y bueno, y ser reconocidos en todos lados, en el BPS, en todos lados como cuidacoches. Yo sé que en el BPS de repente dirán, no vienen porque no quieren, pero el tema es que si no tenemos un sueldo no podemos saber si podemos pagar todos los meses el monotributo, ¿tá? Entonces, bueno, de a poquito ahora contamos con Carolina, que al ser mujer es más frágil y entiende más, que me perdonen los varones y sobre todo los intendentes que estuvieron antes, pero fueron muy duros todos ellos. Y Graciela, justamente, digamos, ¿qué otras necesidades se pueden plantear a la Intendencia de parte del sindicato? Y muchos quizás desconocen, es un sindicato que hace muchos años que está trabajando. Claro, 15 años. Bueno, protección, nos vemos a veces en problemas muy serios con los malvivientes, porque no son ni delincuentes, son malvivientes. La Intendencia no nos protege, la policía no nos protege. Sería bueno que se pusieran de acuerdo la Intendencia y la policía para idear un mecanismo que cuando estamos en un problema podamos llamarlo y que vengan enseguida, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, y estamos ahí arriesgándonos día a día nosotros, porque nunca sabemos cuándo va a salir un desequilibrado a querernos robar un auto o lo que sea. Y nadie lo tiene en cuenta eso, nadie. Gracias, Rodríguez. Muchas gracias por estos minutos. Claro, muchas gracias a ti. Rosina, volvemos contigo. Muchas gracias, Eduardo. Les contamos que las funcionarias y los funcionarios médicos de Casa de Galicia siguen negociando. Estuvieron reunidos anoche hasta última hora en el Ministerio de Trabajo en el marco de los consejos de salarios. Esta tarde de forma virtual se van a reunir en una asamblea y en ese ámbito se van a presentar los avances de las negociaciones. Las negociaciones son complejas, entre otras cosas, porque la situación de las y los médicos incluye una variada gama que abarca desde aquellos con escasa carga horaria, los que tienen dedicación exclusiva y otros que concentraron trabajo en ese prestador. Son aproximadamente 600 los puestos laborales que están en juego. Es una negociación, como ya saben todos, muy compleja, muy difícil. Compleja por su... digamos, no solamente porque estamos hablando de cuestiones económicas y nunca es fácil, sino también porque la propia heterogeneidad del trabajo médico hace que armar un plan, un proyecto, un planteo que abarque al universo de las formas de trabajo médico no es fácil.
y requiere mucho trabajo con planillas, con números, que a veces incluso son difíciles de transmitir en ámbitos más masivos como una asamblea. Pero bueno, es la tarea que tenemos y bueno, la asamblea obviamente es soberana para resolver lo que entienda adecuado. Ayer, por su parte, la bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley sobre flexibilidades para los socios de Casa de Galicia. Por ejemplo, solicitar en cualquier momento cambio a otro prestador por causales como cambio de domicilio, situaciones originadas en problemas asistenciales, la no presencia de su médico de referencia o dificultad de acceso geográfico o económico. El gobierno argentino aumentó un 50% los subsidios a la canasta básica de alimentos frente a la elevada inflación que está sufriendo el país, medida que va a beneficiar a más de 4 millones de personas y se comenzará a cobrar a partir del mes de mayo. Tenemos un pequeño problema técnico, igual vamos a seguir hablando de Argentina para contarles que falleció a los 81 años el pianista, compositor y militante por los derechos humanos. Hablamos de Miguel Ángel Estrella, que debió exiliarse en Francia durante la dictadura luego de haber sido detenido y torturado acá en Uruguay en el año 1977. Durante su reclusión de 27 meses en el penal de Libertad fue torturado tanto física como psicológicamente, una de las cuales fue la amenaza de sufrir la amputación de sus manos mientras escuchaba el sonido de una sierra eléctrica y la siguiente amenaza: te vamos a hacer lo mismo que a Víctor Jara. La referencia era sobre lo ocurrido al músico chileno Víctor Jara, a quien la dictadura de Pinochet quebró sus manos antes de ejecutarlo en el Estadio Nacional de Santiago. Una campaña internacional de artistas e intelectuales hizo posible que Estrella fuera liberado y emprender el viaje al exilio en Francia. En ese país fue distinguido con el título Caballero de la Legión de Honor y actualmente dirigía la Casa Argentina en la ciudad universitaria en París. En ese mismo destino fue embajador ante la UNESCO durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En 2012, Estrella estuvo en Uruguay y brindó un concierto para 55 reclusos del penal de Libertad al que nunca pensó que volvería. Nos vamos, los esperamos como siempre a las 19 horas en nuestra edición central y hoy les proponemos una despedida justamente con música de Miguel Ángel Estrella. Que pasen bien, hasta mañana.